Vamos a hablar de la carta psicométrica, un diagrama bastante común que nosotros encontramos cuando trabajamos mezclas gas-vapor, específicamente cuando trabajamos la mezcla aire-agua. Este tipo de diagrama es bastante utilizado en sistemas de acondicionamiento de aire, también tiene bastantes aplicaciones cuando nosotros trabajamos operaciones de secado. La carta psicométrica es un diagrama que resume muchas de las propiedades que nos interesan a la hora de realizar balances de materia y energía. Como ustedes pueden observar, tenemos que en este diagrama hay muchas propiedades que están resumidas en un solo diagrama, es decir que en este tipo de carta podemos ver que existe algo llamado pues la entalpía. Tenemos entalpía, tenemos temperatura bulbo húmedo, tenemos contenido de humedad y así sucesivamente, muchas propiedades. Entonces vamos a tratar de ver un poco inicialmente cómo está distribuida estos diagramas, estas propiedades en los diagramas, cómo leerlos. Bien, entonces lo primero que vamos nosotros a trabajar es una propiedad que se llama la temperatura bulbo seco, como su nombre lo indica, es esta temperatura de un termómetro normal, es decir, es la temperatura normal que nosotros podríamos medir en un recinto. Bien, y se va a diferenciar de algo que se llama la temperatura de bulbo húmedo. Más adelante pues estaremos definiéndola. Pero inicialmente se puede decir que la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura normal que nosotros conocemos, que medimos con un termómetro. Si ustedes observan en la carta psicométrica, esta temperatura es la temperatura bulbo seco. Esta temperatura bulbo seco va en esta carta desde los menos 10 Celsius hasta los 55 Celsius. En esta carta está hecha para ese intervalo de temperatura de bulbo seco. Los valores constantes de temperatura o bulbo seco los podemos observar acá, son líneas completamente verticales. Aquí tendríamos que todos estos estados que pasan a través de esta línea vertical tienen una temperatura de bulbo seco de 25 Celsius y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí podemos ver que tendríamos todos los estados que están en esta línea vertical van a tener una temperatura de bulbo seco de 30 Celsius. Otro de los aspectos que nosotros vemos generalmente muy importantes en la carta psicométrica, sobre todo cuando hacemos balances de materia, es el contenido de humedad. Entonces el contenido de humedad, en este caso lo vamos a denotar con esta letra Y, es la cantidad de agua que hay por cantidad de aire seco, ambas pues en términos de kilogramos. En este caso tenemos kilogramos de humedad, es decir, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Generalmente la mayoría de propiedades que nos va a dar la carta psicométrica están dadas por unidad de masa de aire seco. ¿Por qué? Bueno, generalmente cuando nosotros tenemos operaciones de condensación, de humidificación, lo que va a cambiar es el contenido de humedad, es decir, generalmente la masa de aire seco va a permanecer constante en una corriente porque ya no va a cambiar de fase. Así que es por lo general bastante conveniente expresar las propiedades de esa mezcla gas-vapor en términos de la masa de gas libre de la humedad. Bien. No obstante, si nosotros quisiéramos hay una relación entre la fracción másica y el contenido de humedad, ¿cierto? Esta humedad absoluta o contenido de humedad. Entonces podemos decir que el contenido de humedad es ¿quién? Es la fracción másica de agua dividido 1 menos la fracción másica de agua. Pues si ustedes se dan cuenta, 1 menos la fracción másica de agua sería la fracción másica de aire seco.
Listo. Entonces, esta relación, en cierta medida, ese Y, también lo podemos expresar como la fracción másica de agua que hay en el aire, ¿cierto? En la mezcla de aire húmedo en relación a la fracción de aire seco. Entonces, y si quisiéramos pasar, si tuviéramos el contenido de humedad, podemos fácilmente pasar a la fracción másica de agua, pues en una operación pues bastante similar, donde vamos a tener en cuenta que va a ser el contenido de humedad dividido 1 más el contenido de humedad de la mezcla. Entonces así podemos nosotros pues calcular la cantidad de agua, y si quisiéramos calcular pues la fracción de aire seco que nosotros tenemos, va a ser 1 menos la fracción de agua, debido a que es una mezcla binaria. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces podemos ver que la escala está aquí, comienza desde 0 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, es un aire completamente seco, y a medida que aumentamos la escala también se incrementa la fracción másica de agua o el contenido de humedad de la mezcla. Entonces, en esta vertical nosotros podemos determinar ese contenido, los isovalores, los valores constantes de ese contenido de humedad, todos los estados que están a través de esta línea, ¿cierto? Van a ser valores de humedad, contenido de humedad constante. En este caso tenemos que todos los estados que caen sobre esta línea roja a trozos van a tener un contenido de humedad de el 0.01. Lo mismo aquí, este es la línea de valores de contenido de humedad de 0.02. Todos los estados que caigan aquí sobre esta línea a trozos pues tendrán un contenido de humedad de 0.02. Bueno, existe otro aspecto que es bien importante en la carta psicométrica y que se va a llamar la humedad relativa. La humedad relativa, lo que su nombre le indica, es un indicador de qué tan lejos se encuentra el sistema de la saturación, una cantidad de agua en la saturación. Es decir, por ejemplo, una humedad relativa, la humedad relativa va a ser la presión parcial del agua, ¿cierto?, a las condiciones de la mezcla, dividida la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Por ejemplo, si yo tuviera, si yo tuviera una temperatura, un aire que tuviera una temperatura de bulbo seco de 20 Celsius, ¿cierto? Una temperatura de bulbo seco de 20 Celsius, la humedad relativa sería pues 100 multiplicado por la presión parcial del agua a las condiciones que está a 20 Celsius, ¿cierto?, dividido la presión de saturación calculado a esos 20 Celsius. Obviamente, la presión parcial del agua va a ser menor o igual que la presión de saturación. Si ambas son iguales, ¿cierto?, si la presión parcial es igual a la presión de saturación, tendría una humedad relativa al 100%. Eso implica que el aire se encuentra completamente saturado, es decir, no tiene mayor capacidad de absorción de humedad, mientras que si tenemos valores por debajo del 100%, me está indicando que el aire no se encuentra saturado, y en el caso en que yo tuviera estuviera interesado en una transferencia de masa, entonces si el aire se encuentra con una humedad relativa menor al 100%, eso implica que yo tengo una posibilidad de transferir masa desde el líquido, desde el agua, ¿cierto?, hacia la mezcla aire-agua en la fase gaseosa. Entonces esta humedad relativa me está indicando a mí como el potencial de transferencia de masa de los sistemas. Los valores, las líneas de valor constante, si ustedes se dan cuenta, esta es la curva de humedad relativa del 10%, donde pues implicaría que
esta presión parcial del agua es el 10% de la presión de saturación, es decir, es un aire pues relativamente seco con un buen potencial de transferencia de masa. Esta sería la línea, esta línea de acá sería la línea de humedad relativa del 30%, y si ustedes se dan cuenta, esta última de acá sería una humedad relativa del 100%, es decir, aquí estaría completamente saturada. Todos los valores que caigan entonces sobre esta curva de aquí que estamos señalando, pues tienen un valor constante de humedad relativa del 10%, esta de acá tiene un valor constante de 30%, esta de acá, cierto, que les estoy señalando, que no está a trozos, pero se puede ver, sería de 40%, y así sucesivamente. Entonces vamos de 10, del 20, del 30, del 40, del 50, 60, 70, 80, 90, y esta última de acá es humedad relativa del 100%. Temperatura de rocío. Entonces, ¿qué es la temperatura de rocío? La temperatura de rocío nos permite conocer a qué temperatura yo debo enfriar una corriente, ¿cierto? Si yo tengo una corriente de aire con un contenido de humedad, ¿cierto?, a una temperatura de bulbo seco, entonces me indica a qué temperatura yo debo enfriarla para que empiece a condensar. Entonces, para que se empiece a formar la primera gotita de líquido. Entonces, y aquí pues yo tendría un aire saturado, o que tuviera una humedad relativa del 100%. Entonces, en este proceso de acá, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí, si nosotros tuviéramos un aire en cualquier estado sobre esta línea de trozos, la temperatura de rocío es esta de acá. Y un proceso, pues este proceso es realmente, por ejemplo, si yo tuviera un aire en este estado A, tendría que enfriarlo, ¿cierto? Y a medida que se enfría, la humedad no va cambiando hasta que se forma la primera gota aquí de humedad. Bien, entonces esta es la temperatura de rocío de nuestra sustancia. Pero, por ejemplo, si yo tuviera acá un aire bajo estas condiciones, vamos a ver que, siguiendo una línea de contenido de humedad constante, voy a llegar hasta la humedad relativa del 100%. Y todos los estados, ¿cierto?, todas las mezclas de aire-agua que se encuentren bajo esta línea de humedad constante, de contenido de humedad constante, van a tener esta temperatura. Entonces, ¿cuál sería la temperatura? Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece, podemos leerla, sería una temperatura de 20 Celsius. Aquí también, pues sería una temperatura, digamos, más o menos cercana a los 15, un poquito arriba de los 15 Celsius. Entonces, esta temperatura, rocío, me permite a mí, o nos permite conocer a qué condiciones empieza el proceso de condensación del agua. Obviamente, algo que podemos observar aquí es que a medida que el contenido de humedad es más bajo, la temperatura, la temperatura de rocío va a ser también más baja, va a ser más difícil en términos de disminución de temperatura para conseguir una condensación. Entonces, si yo tengo aires con contenido de humedad relativamente altos, las temperaturas de condensación, la temperatura de rocío va a ser mayor que cuando tengo un aire con una baja concentración, con un bajo contenido de humedad. Otro de los aspectos que también nos permite esta carta es el volumen húmedo. El volumen húmedo es el volumen de la mezcla, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el volumen húmedo es, en este caso, el volumen que ocupa la mezcla, pero por kilogramo de aire seco. ¿Listo? Entonces, es muy parecido al volumen específico, lo único que cambia es que
En el volumen específico nosotros hablaríamos de volumen ocupado por kilogramo de mezcla. Aquí lo que hacemos es volumen ocupado de la mezcla, pero por kilogramo de aire seco. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí las líneas de volumen húmedo constante son estas líneas que tenemos acá, que están resaltadas en amarillo, ¿cierto? Estos son los valores del volumen húmedo, que nos da en metro cúbico kilogramo de aire seco, y estas líneas que son un poquito inclinadas, un poquito diagonales, son líneas de volumen húmedo constante. Entonces todos los estados que estén por esta línea van a tener un volumen húmedo de 0.80. De forma similar, todos los que estén bajo este estado que se estoy señalando aquí con el puntero van a tener un volumen húmedo de 0.85, y así sucesivamente. Pues tendríamos este 0.90 y tendríamos este también aquí, que sería de 0.75. Es decir, que un estado que estuviera por acá, un estado A, tendría un volumen húmedo entre 0.80 y 0.85, más o menos. Por interpolación podría trazar una línea que sea paralela a estas dos de volumen y pues hacer tener ese valor por interpolación. Otro de las temperaturas que se manejan, como les había dicho al principio, es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, como su nombre lo indica, es una temperatura especial que en nuestro caso, para la mezcla y únicamente para el caso particular de aire-agua, corresponde también a un proceso de saturación adiabática. La idea general de la temperatura bulbo húmedo es que nosotros vamos a tener aquí pues el termómetro, y ese termómetro va a estar empapado en una gasa, ¿cierto? Entonces esta gasa está completamente pues humedecida, y lo que hacemos es pasar una cantidad de aire. Entonces un aire con un contenido de humedad, ¿qué va a pasar? Que si el aire no está saturado, es decir, si la humedad relativa es menor al 100%, de la gasa va a saltar agua, ¿cierto?, para transferirse al aire. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la temperatura disminuya, debido a que para ese cambio de fase, ¿cierto?, del agua líquida que estaba aquí en el bulbo del termómetro, en la gasa que rodea el bulbo del termómetro, hubo un cambio de fase, y ese cambio de fase va a hacer que la temperatura medida disminuya en relación a la temperatura de bulbo seco. La única manera en que nosotros podemos, digamos, tener una temperatura de bulbo húmedo igual a una temperatura de bulbo seco es cuando no hay transferencia de agua hacia el aire, y por tanto entonces es cuando el aire tiene una humedad relativa del 100% o se encuentra completamente saturado. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí vamos a tener esta temperatura de bulbo húmedo o temperatura de saturación, ¿cierto? Se llama temperatura de saturación adiabática. En el caso del agua, ambas son iguales. En la mezcla aire-agua ambas son iguales como caso excepcional. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, las temperaturas están dadas por estos valores de menos 5, 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 50, 55. Y los valores constantes de temperatura bulbo húmedo, miren que son valores de pendiente pues negativa, mucho más pendiente que los valores de volumen húmedo. Entonces ahí tenemos temperatura, todos los estados que caigan sobre esta línea roja a trozos tienen una temperatura de bulbo húmedo o una temperatura de saturación adiabática igual a 10, y lo mismo ocurre aquí. Esta es una temperatura de saturación de 20, temperatura de saturación adiabática de 20.
¿sí? Entonces, todos los estados, es decir, si yo tengo un estado por aquí A, si yo leo, tendría una temperatura de saturación de 20, o un estado B aquí tendría una temperatura de saturación de 20 también, o por ejemplo el estado aquí en D tendría una temperatura de saturación de 10, o una temperatura de bulbo húmedo de 10. N, pues lo mismo. Por ejemplo aquí, en este caso tenemos una temperatura de bulbo húmedo constante de 30 Celsius, por ejemplo. Entonces ahí nosotros podemos identificar esa temperatura de bulbo húmedo. Bueno, adicional a eso, vamos a tener también en este diagrama lo que se llama la entalpía en la saturación, es decir, una entalpía de un aire saturado para, digamos, cuál sería el valor de la entalpía de un aire saturado. Estos valores que ustedes tienen acá pues van desde menos 10, siguen esta escala que tenemos aquí, de 10, 15, 20, 25, y así siguen esta escala que tenemos hasta 145. Estos valores están referidos a agua en fase líquida a 0 Celsius y 1 atmósfera y aire seco. A estos valores pues obviamente la entalpía de cada uno de los componentes se le asocia un valor de 0, y por eso a partir de ahí pues se hace la contabilidad. Por eso los estados que están debajo de los 0 Celsius tienen valores negativos, y los que están arriba de 0 Celsius tienen valores positivos. Los valores constantes de entalpía siguen la misma línea de la temperatura de bulbos húmedo. Listo. Entonces todos los estados que caigan sobre esta línea a trozos tienen una temperatura de bulbo húmedo igual a 30 Celsius y una entalpía de saturación igual a 100 kilojulios sobre kilogramo de aire seco. Nuevamente aquí fíjense que los valores de entalpía son unidades de energía, en este caso kilojulios, pero por kilogramo de aire seco. Bien, no por kilogramo de mezcla, sino por kilogramo de aire seco. Entonces, de esta manera nosotros podemos también identificar cualquier punto, por ejemplo, este punto A de aquí, o el punto C, o el punto E, cualquiera de ellos tiene una temperatura de bulbo húmedo de 20 Celsius y tenemos una entalpía de saturación que se encuentra más o menos entre los 55, que sería aquí, y entre los 60, entonces serían 55, 56, 57, 58, muy similar, muy cerca a los 58. Entonces la entalpía de la saturación va a ser aproximadamente de 58 para ese estado. Aquí también podemos ver nuevamente todos los valores que caigan dentro de esta línea trozos que estoy señalando van a tener una entalpía de saturación de 30 kilojulios sobre kilogramo de aire seco y una temperatura de bulbo húmedo de 10 Celsius como tal. Bueno, ¿qué pasa si nosotros ya no tenemos un aire que se encuentra en la saturación? Entonces se hace una corrección y cualquier estado al interior de nuestro sistema, la entalpía la vamos a caracterizar por la entalpía en la saturación más una entalpía de desviación. Esa entalpía de desviación son estas curvas que ustedes ven aquí en estas líneas a trozos, ¿sí? Entonces estos valores, por ejemplo, serían de menos 0.2, este sería de menos 0.8, aquí tenemos esta de menos 1 que estaría por esta línea acá, esta de menos 1.2 que estaría dada por esta línea aquí, y así sucesivamente. Esta sería de menos 0.4. Por lo general estas correcciones son muy pequeñas y como una primera aproximación lo que se hace es hacer que estas entalpías, la entalpía es muy cercana a la entalpía, digamos, de la saturación. Muchas veces la entalpía de un estado no saturado se toma por comodidad muy similar, o se toma el valor de la entalpía de la saturación. Básicamente, ¿por qué?
porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a leer aquí, el error visual es mucho mayor que esta corrección. Entonces, por lo general no se tiene en cuenta esta corrección. No obstante, digamos, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos un estado por aquí, ¿cierto? Quisiéramos caracterizar cuál sería la entalpía en ese estado A. Entonces, lo primero que haríamos sería utilizar la entalpía. Calcularíamos aquí la entalpía en la saturación, que en nuestro caso serían aproximadamente 56, 57, 58 serían 56,5. ¿Sí? Esa sería la entalpía en la saturación, ¿cierto? Esa sería la entalpía. Y adicional a esto, venimos acá y sabemos que la corrección que hay que hacer, ¿cierto? Estará entre menos 0.2 y menos 0.4. Suponemos entonces que en nuestro caso vamos a suponer que se encuentra a mitad de camino entre menos 0.2 y menos 0.4, entonces la entalpía de desviación sería menos 0.3 y en este caso pues tendríamos un valor de entalpía de 56.2 kilojulios sobre kilogramo de aire seco. Entonces esas correcciones básicamente se realizan de esa manera si no tengo un aire saturado. Pero como les digo, por lo general una aproximación que se utiliza bastante de forma recurrente es esta de aproximar esos valores a los valores de la saturación. Básicamente esos son los elementos más importantes asociados a la carta psicométrica, las propiedades que podemos encontrar en esas cartas psicométricas. Ahora bien, vemos muchas propiedades, ¿cierto? Vemos muchas propiedades, pero para leer una carta psicométrica únicamente necesitamos dos propiedades de todas las que hemos visto: humedad relativa, temperatura bulbo seco, temperatura bulbo húmedo, entalpía, volumen húmedo, todas estas, ¿cierto? Podemos nosotros únicamente dos de ellas, si definimos dos de ellas, entonces podemos calcular todas las demás, y esto pues tiene mucho que ver con la regla de las fases. Entonces el número de grados de libertad termodinámicos es igual al número de componentes que tenemos, ¿cierto?, menos el número de fases que hay, más 2. O sea, esa es la regla de las fases de Gibbs. Entonces el número de componentes que manejamos pues son dos, que son el aire seco y el agua. Tenemos adicionalmente que estamos únicamente trabajando, esta carta únicamente describe las propiedades del gas, del vapor, de la mezcla, entonces sería una sola fase. Entonces serían componentes menos 1 más 2. Aquí en este caso nos darían 3. Siempre la carta psicométrica ya tiene una presión fija. Entonces el número de grados para una carta dada, ¿cierto? Estas cartas que nosotros hemos trabajado acá, todas están dadas a una presión fija. En este caso es una presión de 1 atmósfera. Entonces si ya tenemos eso, implica que solamente podemos elegir dos propiedades independientes, y a partir de esas dos propiedades independientes vamos a estar en capacidad de calcular todas las demás. Es decir, vamos a poder definir, ¿cierto? Vamos a poder definir el estado termodinámico intensivo, ¿cierto? Entonces intensivamente nosotros vamos a poder, si conocemos dos cualesquiera de estas propiedades, vamos a estar en capacidad de trabajar. Bueno, para ello pues tenemos un ejemplo. Nos dice que una muestra de aire húmedo tiene una temperatura bulbo seco de 35 Celsius. Entonces conocemos la temperatura, obviamente 35 Celsius, y una humedad absoluta. Entonces esa humedad absoluta es de 0.015 kilogramos de humedad sobre kilogramos de aire seco. Ya como sabemos que esta carta está calculada a una atmósfera y conocemos estos datos, entonces debemos estar en capacidad de caracterizar intensivamente el estado termodinámico de ese sistema.
Entonces venimos aquí a nuestra carta psicométrica y lo que tenemos que hacer es identificar la temperatura bulbo seco y el contenido de humedad. Entonces nos dicen que la temperatura bulbo seco, entonces tendríamos que leer aquí en esta gráfica, ¿cierto? Aquí estos 35 y un contenido de humedad de esto de aquí de 0.015. Entonces buscamos 35 Celsius, esta es la temperatura bulbo seco constante, igual a 35 Celsius, y venimos acá y encontramos entonces que esta es un contenido de humedad constante de 0.015. Entonces nuestro estado pues definitivamente pues va a ser este de acá donde se encuentran, y a partir de eso pues ya vamos a poder leer todas las demás características. Por ejemplo, podemos decir que esta sería la entalpía, ¿cierto? Esta sería la entalpía de la saturación, que está aproximadamente, está muy cercana a los 75 kilojulios sobre kilogramo de aire seco. Podemos también de una vez reconocer cuál es la temperatura de bulbo húmedo, o que es lo mismo en el caso específico del agua, temperatura de saturación adiabática. Entonces esto es 20, esto es 21, esto es 22, esto es 23, esto es 24, esto es 25, entonces aproximadamente unos 24.4. Después, esta parte de acá, siguiendo una línea de humedad constante, humedad absoluta constante, nos damos cuenta que el valor que tenemos de la temperatura de saturación o la temperatura de rocío es de 20 Celsius. Y acordémonos entonces que aquí la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco van a dar lo mismo en la saturación, porque si nos acordamos, en el caso del bulbo húmedo no va a haber transferencia de humedad hacia el aire, por tanto la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Si quisiéramos conocer entonces cuál es el volumen húmedo, estará entre 0.85, que sería esta línea que tenemos acá, y entre 0.90, que sería esta línea que está por acá. Entonces estamos mucho más cercano a 0.90, entonces podemos decir que aproximadamente este valor está sobre los 0.89 que tenemos acá. Y si quisiéramos conocer el valor de la entalpía de desviación, pues iría entre este valor, que sería menos 0.4, y este valor, que es menos 0.6. entonces tenemos esta línea que es la de menos 0.6, esta que es la de menos 0.4. obviamente pues tendríamos que hacer la interpolación acá para calcular esto, pero estaríamos hablando aproximadamente de un menos 0.45, que nuevamente, como ustedes pues se dan cuenta, es el error que se comete en la visualización hace que esta corrección pues no sea tan definitiva para el cálculo de digamos, utilizar esa corrección por la desviación por la humedad. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Nos dice una muestra de aire húmedo tiene una temperatura de bulbo seco, entonces nuevamente temperatura de 41 Celsius y una humedad relativa de 10%. Entonces aquí en la tabla vendríamos y buscaríamos nuestra línea de humedad constante, humedad relativa constante. Esta sería nuestra línea de el 10%, y buscaríamos nuestra línea de 41, ¿cierto? Estaría entonces por aquí. Esta sería nuestra línea, temperatura de bulbo seco de 41 Celsius. Entonces precisamente aquí 41 Celsius y nuestra humedad relativa que tenemos de 10. Entonces eso implica que nuestro estado está por acá, implica que en este caso el contenido de humedad está muy cercano a los 0.015,
0,5. Entonces nuestro contenido de humedad aquí, si seguimos esta diagonal, vamos a tener nuestra temperatura de bulbo húmedo o temperatura de saturación adiabática de 20, aquí sería aproximadamente 19. Aquí tendríamos la entalpía en la saturación, que estaría aproximadamente en un valor de 54 kilojulios sobre kilogramo de aire. Tendríamos que nuestra temperatura de rocío, es decir, la temperatura a la cual deberíamos enfriar esta mezcla para empezar a tener nuestra primera condensación, estaría aproximadamente sobre los 4 Celsius. Adicional a ello, pues tenemos un volumen húmedo que estaría con una línea paralela a la de volumen húmedo de punto 9, estaríamos alrededor del punto 89. Adicional a eso, pues tendríamos, si quisiéramos, podríamos calcular la entalpía de desviación, ¿cierto? Esta entalpía de desviación, para corregir el efecto de no estar saturado, estaría entre menos 0.6 y menos 0.8. Entonces esta sería la de menos 0.6, esta sería la de menos 0.8, está más cercana a la de menos 0.8, eso sería alrededor de menos 0.7. Tendríamos que hacer la interpolación numérica para llegar a estos valores. Nuevamente, pues como siempre les digo, respecto al error de lectura aquí, esto pues tiene un peso que es relativamente pequeño. Cualquiera de dos propiedades que ustedes puedan imaginar les va a permitir definir entonces el estado termodinámico. Y esta es, digamos, la forma básica de poder leer la carta psicométrica para la mezcla aire-agua.